Vamos a dar inicio entonces a nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a ver la unidad 2 que se refiere a la jurisdicción especial inquilinaria. Y dentro de esta jurisdicción especial, nosotros la llamamos así, especial, porque es un conjunto de facultades, es un conjunto de competencias que se otorgan a distintos órganos, tanto administrativos como judiciales, con respecto a los cuales puede ejercerse cualquier acción de tipo administrativo o de tipo judicial referente a la materia inquilinaria. Entonces, como en todos los módulos, desde que iniciamos este curso, vamos a tratar sobre la jurisdicción especial inquilinaria en materia de arrendamiento de viviendas y sobre la jurisdicción especial inquilinaria en materia de arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver los órganos judiciales y de defensa en materia de arrendamiento de vivienda. ¿Y por qué los llamamos así órganos judiciales y de defensa? Porque no solamente compete al Poder Judicial el ejecutar acciones o respecto a los cuales podemos ejecutar acciones referentes a el arrendamiento de viviendas, sino que también existen algunos órganos de defensa del débil jurídico que generalmente es el arrendatario. Hola, Ilson, bienvenido. Vamos a hablar de los órganos jurisdiccionales. En el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control del Arrendamiento de Inmuebles para Vivienda, están los órganos judiciales a los cuales compete la facultad de revisar las, las decisiones administrativas de los órganos correspondientes en materia de arrendamiento de viviendas. Entonces, fíjese lo que dice el artículo 27. Vamos a focalizar aquí. Fíjese, estos órganos judiciales a los que se refiere el artículo 27 van a tener como facultad o van a tener como competencia la revisión de los actos administrativos emanados de la administración, valga la redundancia, en materia de arrendamientos de vivienda. ¿Y cuál es el órgano administrativo, el órgano rector en materia de arrendamiento de viviendas que vimos en el encuentro pasado y del cual ustedes trataron en su actividad del módulo 1? La SUNAVI, la Superintendencia Nacional de Viviendas. Aquí en este caso no estamos hablando sobre desalojo ni nada por el estilo. Los actos administrativos de los órganos con competencia en materia de arrendamiento de vivienda. Dice el artículo 27 de la Ley para el Control de los Arrendamientos de Vivienda. La competencia judicial en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores en lo civil y contencioso administrativo, en lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Y en el resto del país la competencia corresponde a los juzgados de municipio o los de igual competencia en la localidad de que se trate, en cuyo caso a tales juzgados del interior de la República se les atribuye la competencia especial contencioso-administrativa en materia inquilinaria. El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales a que se refiere esta ley en materia de arrendamiento y subarrendamiento será competencia de la jurisdicción civil ordinaria. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuándo acudir a un órgano judicial cuando no estamos de acuerdo con un acto administrativo de carácter particular? Obviamente hay que agotar la vía administrativa, eso es lo lógico allí. Pero, por ejemplo, si vamos a solicitar ante la SUNAVI
la determinación del canon de arrendamiento para una vivienda. Somos arrendadores. Y la SUNAVI emite un acto administrativo determinando el monto máximo de arrendamiento, de canon de arrendamiento de esa vivienda, y no estamos de acuerdo con ese canon de arrendamiento, agotada la vía administrativa, podemos acudir, si estamos en el área metropolitana de Caracas, a los tribunales superiores en lo contencioso administrativo. Pero si estamos en el interior de la República, como es el caso nuestro aquí en San Cristóbal, entonces, o cualquiera de los otros estados, entonces debemos acudir a los tribunales del municipio porque a ellos se les ha otorgado la competencia de revisión contencioso administrativa de esos actos, para que ustedes los tengan más claro. A la par de estos órganos judiciales, existe también un área de la defensa pública, un ala de la defensa pública, y es la defensa pública con competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria, y para la defensa del derecho a la vivienda que está prevista en el artículo 28 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Dice el artículo 28, la defensa pública en desarrollo de la activación de la competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda debe poner al servicio del sistema rector nacional para la defensa de los derechos de los arrendatarios y arrendatarias en el derecho a la vivienda y de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas a nivel nacional. Los defensores públicos y defensoras públicas con dicha competencia en cada localidad donde exista una unidad regional de la defensa pública o extensión de la misma. La máxima autoridad de la defensa pública designará defensores públicos y defensoras públicas con competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria para la defensa del derecho a la vivienda, los cuales podrán tener competencias en el ámbito local, regional o plena a nivel nacional. Entonces tenemos, por aquí me está hablando Ilson. Buenas tardes, doctora. Tenía problemas. Tranquilo, Ilson. Tranquilo, no hay problema. Entonces, tenemos los órganos judiciales que nos van a regular todo lo que se refiere a las reclamaciones contra los actos administrativos de la SUNAVI, en este caso, pero además existe el órgano que es la defensa pública, es decir, nosotros conocemos los defensores públicos en materia penal, conocemos defensores públicos en materia agraria, etcétera, etcétera, y además hay defensores públicos con competencia en materia civil para la defensa del derecho a la vivienda. Entonces, ahí van a acudir los arrendatarios o las arrendatarias que consideren vulnerado su derecho a la defensa por parte de los arrendadores. Por allí yo conseguí una lectura donde decía que los arrendadores también podían acudir a la defensa pública, pero realmente el órgano está concebido para el débil jurídico, y nosotros dijimos en el encuentro anterior que la ley considera como débiles jurídicos a los arrendatarios y las arrendatarias frente a los arrendadores. En el artículo 29 de la ley encontramos todas las atribuciones y fíjense, los que tienen la ley en la mano, es importante por allí que la traigan cuando estemos en encuentros. Hay una cantidad de facultades o de atribuciones que tiene la defensa pública. Por ejemplo, velar por la tutela judicial efectiva del derecho a la defensa, orientar y asesorar y asistir y representar a las personas que lo requieran para la defensa de sus derechos, intereses y garantías en materia inquilinaria, ejercer la defensa de los usuarios y usuarias del servicio ante los tribunales de municipio, ejercer la acción de amparo constitucional, promover las pruebas que sean necesarias para la mejor defensa de los intereses de los afectados o afectadas, anunciar recurso de apelación o casación, ejercer, perdón. Sí, Ilson, ¿me hablas? No. Ejercer, interponer los recursos administrativos contra las decisiones de los órganos administrativos, levantar censo y una serie de atribuciones que no las vamos a desarrollar mucho por acá porque ustedes
eso es algo de su trabajo, de su actividad para el módulo 2, pero que es importante que cuando vayan a hacer su trabajo, tienen que tomar en cuenta este artículo 29. Muy pendientes de eso, ¿ok? Y además el que me diga dónde está en su localidad la defensa pública con competencia en materia civil y administrativa, tiene un punto adicional en el trabajo, ¿ok? Está ubicada en la calle tal, con carrera tal, en su localidad, ustedes me van a decir dónde está la defensa pública con competencia para la defensa del derecho a la vivienda. Así que ahí hay otro puntico adicional. Además de estos órganos, existe todo un sistema nacional para la defensa civil y administrativa en materia especial inquilinaria. Y ese órgano, ese sistema nacional que está compuesto por varios organismos, está contemplado en el artículo 30. Dice el artículo 30. El Sistema Nacional para la Defensa en materia civil y administrativa especial inquilinaria y del derecho a la defensa, a la vivienda, es el conjunto de órganos y entes que conforman las acciones de interés público a nivel nacional, destinadas a la protección y atención de todos los ciudadanos y ciudadanas a quienes se les haya violentado tales derechos y establecen los medios para asegurar el goce efectivo de los mismos. ¿Cómo está organizado ese sistema nacional? Está en el artículo 31. Dice, número 1, el ministro del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. 2, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. 3, los tribunales competentes en la materia. 4, el Ministerio Público. 5, la Defensa Pública como órgano constitucional y autónomo. Y la Defensoría del Pueblo. Entonces, todos estos organismos constituyen lo que es el Sistema Nacional para la Defensa Civil y Administrativa en materia especial inquilinaria. En cuanto a la materia de arrendamiento de locales comerciales, igualmente tenemos dos tipos de organismos. Tenemos órganos judiciales y tenemos también órganos de defensa, pero estos están en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamiento para inmuebles de uso comercial. En el artículo 5, vamos a buscarlo por acá. Artículo 5 está los organismos de defensa, no los organismos judiciales, sino los organismos de defensa en materia de arrendamiento de locales comerciales. Dice el artículo 5, el ministerio con competencia en materia de comercio, con asistencia de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, o SUNDE, ejercerá la rectoría en la aplicación de este decreto ley y en conjunto creará las instancias necesarias para su aplicación. Corresponde al Ministerio con competencia en materia de comercio la regulación sectorial del arrendamiento de inmuebles destinados al comercio a partir de las disposiciones del presente decreto ley y de los reglamentos que se dictaren en la ejecución del mismo. Entonces, tenemos el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos como órganos fundamentales de defensa en materia de arrendamiento de locales comerciales. Pero aquí pasa una cosa muy especial. Y es que como lo hemos dicho a través de lo que hemos visto de este curso, ya en el caso de los locales comerciales, las partes se encuentran más en igualdad de condiciones, de tal manera que no solamente pueden acudir a ellos los arrendatarios, que en tal caso podrían ser o podríamos pensar que son los más vulnerados en sus derechos, sino también los arrendadores para ciertos casos donde no estén de acuerdo con alguna controversia que se suscite. Por eso el artículo 7 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley para los arrendamientos de inmuebles para uso comercial establece que en caso de duda
en caso de controversia, en caso de desavenencia con los contratos de arrendamiento de locales comerciales, se puede acudir a la SUNDE. Vamos a leer el artículo 7. En todo lo relacionado con los contratos de arrendamiento a suscribir, se procurará el equilibrio y acuerdo de las partes. Aquí ya entra eso que nosotros llamamos los abogados la autonomía de la voluntad de las partes, cosa que no pasa en el caso de los arrendamientos de vivienda, donde hay una regulación especial porque se considera que es una materia de orden público, etcétera, etcétera. En caso de dudas o controversias, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos o SUNDE. Entonces, no solamente se reserva para los arrendatarios, sino que los arrendadores igualmente, en caso de duda o de controversia, pueden acudir perfectamente a la SUNDE. Igualmente, en el artículo 43 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, están los órganos judiciales a los cuales compete esta materia. Vamos a leer el artículo 43. En lo relativo a la impugnación de los actos administrativos, y vuelve para que no se me confundan, volvemos otra vez al mismo principio del caso de la vivienda, ¿sí? Tenemos unos órganos jurisdiccionales con competencia contencioso administrativa cuando no estamos de acuerdo con un acto administrativo de carácter particular, ¿a dónde podemos acudir para impugnar ese acto? En lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados del órgano rector de la materia, la competencia judicial en el área metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores en lo contencioso administrativo y en el resto del país la competencia corresponde a los juzgados de municipio, en cuyo caso se les atribuye la competencia especial contencioso administrativo en materia de arrendamientos comerciales. Entonces, ¿dónde? Si, por ejemplo, tenemos un canon de arrendamiento fijado por la SUNDE o hay un acto administrativo de la SUNDE con el cual consideramos vulnerados nuestros derechos como administrados, la vía que debemos acudir para impugnar ese acto administrativo, la vía contenciosa, es a través, si estamos en la zona metropolitana de Caracas, los tribunales superiores con competencia en lo contencioso administrativo. Y si estamos fuera del área metropolitana de Caracas, a los tribunales de municipios es a quien corresponde esa competencia. ¿Ok? El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, de servicios y afines será competencia de la jurisdicción civil ordinaria. Por ejemplo, si el arrendador quiere demandar al arrendatario por cobro de bolívares por falta de pago de los cánones de arrendamiento, ¿a dónde va a acudir? ¿A la jurisdicción contenciosa ordinaria o a los tribunales de la jurisdicción civil ordinaria? Va a acudir a los tribunales de la jurisdicción civil ordinaria por la cuantía, porque ya nosotros ahí sí debemos aplicar la norma de la cuantía, los tribunales de municipio, los tribunales de primera instancia, de acuerdo con la cuantía del asunto. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro los abogados para no confundirnos. No se crea que eso les puede pasar desde el estudiante de derecho hasta el abogado con cierta experiencia, porque han habido casos donde el mismo Tribunal Supremo de Justicia ha tenido que decir la competencia no es del órgano contencioso administrativo, sino que usted tiene que acudir a la jurisdicción ordinaria. Eso puede suceder. Pero además, la materia de arrendamiento de locales comerciales es tan amplia que por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 27 de julio de 2023, hubo una desaplicación del artículo 5 del decreto legislativo 602 del año 2013, que se refería al arrendamiento de cierto tipo de locales comerciales,
y se desaplica el artículo 41 literal J del decreto con rango, fuerza y valor de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial, y se permitió a través de esta sentencia número 971 que los centros de arbitraje y mediación de el territorio nacional pudieran conocer las controversias y decidir sobre las controversias en materia de locales de arrendamiento de locales comerciales. Entonces, en esos casos podemos acudir, pero ojo, para poder acudir a un centro de arbitraje y mediación que ofrece, por supuesto, una justicia mucho más expedita que la justicia ordinaria, debemos incluir, nosotros abogados, debemos incluir dentro del contrato de arrendamiento de ese local comercial una cláusula arbitral. Una cláusula arbitral donde de manera inequívoca las partes acuerden voluntariamente desde el inicio del contrato que cualquier controversia que no sea de orden público, por supuesto, porque el orden público no puede ser tocado por un centro de arbitraje y mediación, que cualquier controversia que se suscite con respecto a contratos de arrendamiento de locales comerciales pueda ser dilucidada ante un centro de arbitraje y mediación. En Venezuela existen varios centros de arbitraje y mediación. Finalmente, tenemos los órganos especiales en materia de desalojo. Ya aquí nosotros no nos vamos a referir sobre la impugnación de actos administrativos de carácter particular. Aquí ya nosotros no nos vamos a referir a cualquier otro acto que pueda generar el inicio de un procedimiento ante la jurisdicción civil ordinaria, sino que aquí nos vamos a enfocar específicamente en la materia de desalojo. ¿Qué hacer cuando hay un procedimiento de desalojo? ¿A dónde debemos acudir o cómo es el procedimiento? Bueno, según el artículo 5 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, se debe acudir al Ministerio de Vivienda y Hábitat. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? El Ministerio de Vivienda y Hábitat lamentablemente es un órgano que tiene muy pocos funcionarios, de tal manera que a veces las causas tienden a ser un poquito largas allí, pero es el órgano que por este decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación ordinaria es el llamado a dilucidar esa controversia, especialmente cuando existe la consideración que hay en proceso un desalojo de manera arbitraria, que yo ya les dije aquí que no conozco los desalojos arbitrarios, porque arbitrario es todo lo que está fuera de la ley, y generalmente hasta donde ocurría en la jurisdicción ordinaria, los desalojos provenían de una sentencia judicial, de tal manera que ya las partes habían podido ejercer su derecho a la defensa y esgrimir cada uno de sus argumentos. Pero ¿existe la ley? Pues debemos estudiarla y conocer. ¿Qué sucede en este caso? Este decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo ordenó, una vez que fue emitido, que se paralizaran todas las causas en materia de desalojo. Es decir, todas las causas que estaban por ejecución o que estaban en actividad tenían que ser paralizadas en los tribunales, y obligatoriamente hay que acudir al Ministerio de Vivienda y Hábitat para agotar esa vía administrativa, y hay un procedimiento, todo un procedimiento que vamos a ver Dios mediante ya en el último módulo. Luego que se ha cumplido con esa vía administrativa, luego que se ha agotado esa vía administrativa, es
cuándo se puede acudir a los órganos judiciales. Entonces, fíjense ustedes, primero hay que agotar la vía administrativa con todo el procedimiento de desalojo que establece este decreto con rango, valor y fuerza de ley, y luego es que se puede acudir a los órganos judiciales. Vamos a ver ese artículo. Artículo 10. El decreto es bastante corto, no tiene muchos artículos. Dice aquí, cumplido el procedimiento descrito, independientemente de la decisión, las partes podrán acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones. No podrá acudirse a la vía judicial sin el cumplimiento previo del procedimiento previsto en los artículos precedentes. Y además les doy una información. Esto solamente en lo que se refiere a los inmuebles destinados a vivienda. Para los inmuebles de uso comercial, todavía está vigente la ley de arrendamientos inmobiliarios. Por eso es que nosotros tenemos todo un conglomerado de leyes. Lamentablemente no tenemos una ley única en materia de arrendamientos y nosotros abogados debemos estar en conocimiento de todas esas leyes. Por eso nosotros manejamos aquí tantas normas, no una sola, sino varias. Igualmente en el artículo 20 de este decreto contra el desalojo está la participación de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública en los procedimientos en materia de desalojo hace parte de la defensa del arrendatario. Básicamente ese es su funcionamiento. Dice el artículo 20, la Defensoría Pública dispondrá lo conducente para la designación de defensores públicos o defensoras públicas con competencia en materia de defensa y protección del derecho a la vivienda dentro de los 90 días siguientes al de la publicación del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En todos los procesos en los cuales existan o puedan dictarse sentencias o medidas cautelares que pudieran generar el desalojo o la pérdida de posesión por parte de alguno de los sujetos protegidos por el presente decreto ley, si el demandado no dispusiere su defensor privado, deberá solicitarse a la Defensoría Pública la designación de defensor. Eso es lo que hace que esos juicios sean tan largos, porque obviamente no son muchos los defensores públicos en materia de vivienda. Cuando el proceso ya hubiere dado inicio, el juez ordenará la suspensión de la causa hasta tanto sea designado un defensor público que asista o represente al demandado. Entonces procederá el oficio, el juez oficiará a la defensa pública para que se nombre el defensor o la defensora. Hasta tanto sea creada la defensoría especializada, los defensores integrales deberán asumir la defensa en juicio de los sujetos objeto de protección por el presente decreto rango, valor y fuerza de ley de conformidad con las disposiciones en él contenidas. Por supuesto, como este decreto es anterior a la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de Inmuebles para Vivienda, por eso es que me habla de esa creación de la Defensoría, pero ya la Defensoría ha sido creada, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienes alguna pregunta, Ilson. Vamos a dejar de compartir por acá. No sé si tienes alguna pregunta. Recuerden entonces que ustedes tienen asignado un trabajo para este módulo 2. Yo les indiqué que tienen acceso a un link para conocer las normas APA. Siempre me preguntan que ¿por qué las normas APA? Porque ustedes finalmente, en el momento que vayan a hacer su trabajo de grado, ya tienen que conocerla. Entonces, no es que las vamos a aplicar todas, porque las normas APA son muchas, pero ahí ustedes tienen muy bien explicadito, muy bien resumidito las normas APA básicas, o sea, cuáles deben ser se me va en este momento la palabra,
las medidas superior, inferior, del trabajo izquierdo y derecho, los márgenes, esa es la palabra, los márgenes, está cómo deben hacer las citas, cómo deben hacer la bibliografía, si tienen bibliografía consultada, cómo debe hacerse la presentación. Recuerden que siempre tienen que colocar el logo de cada uno de sus convenios, si es la UDEFA en este caso, tienen que colocarlo al lado del logo del IESIP para que cumplan con todas las normativas. Y además les recuerdo que cualquier duda que ustedes tengan, ya por ahí ustedes ya pueden ver cuál es el trabajo y lo pueden ir realizando para que cuando ya les llegue la fecha de entrega ya lo tengan listo. Pueden hacerme saber cualquier duda a través de la plataforma, a través de la mensajería y yo con muchísimo gusto, en tanto pueda, lo más breve posible y que además nos lo permitan los cortes eléctricos, entonces vamos a responder a cualquier duda que ustedes tengan. No siendo más, entonces me despido de todos ustedes y los invito pues a que se acerquen hasta acá para que vean sus encuentros de manera presencial. Muchísimas gracias.